Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde, mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan como de costumbre a través de Américas Noticia, acá probando nuestra plataforma. Les comentaba el día de ayer cuando nos conectamos por primera vez que estaríamos al aire, poco a poco migrando nuestras transmisiones que tradicionalmente se llevan adelante en el Facebook, en mi perfil personal, pues ahora han pasado a llevarse a cabo en la página pública, así que todos los que se están conectando en este momento les invito a compartir con nosotros, compartir el programa también con sus amigos, con sus familiares, con los grupos en donde tradicionalmente hacen vida, de tal manera en la que tengamos la oportunidad de llegar a muchas más personas y por supuesto abrir este esquema de discusión como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y el día de hoy entramos en materia de manera directa. Vamos a estar hablando de Venezuela también. Obviamente es imposible, arrancando lunes 20 de agosto, arrancando este paquetazo rojo, esta situación compleja, no solamente al hablar del tema económico, sino obviamente al hablar del tema social, del tema político, el tema humanitario también. Así que para ello, y en virtud a comentarios incluso que recibí fuera del aire en otras oportunidades, he decidido invitar a un referente en términos de conocimiento económico, al menos venezolano, acá en la Florida Central, y se trata de Aurelio Useche. Aurelio, además, profesor de distintas universidades en Venezuela, autor y exdirector del Banco Central de Venezuela. Aurelio, bienvenido a tu casa. Buenas ¿Cómo tardes. estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Encantado de recibirte. Esta es la tercera vez que vienes, ¿cierto? O la cuarta, por ahí, vamos bien. Por ahí. Pero bueno, hablando de números, de terceras o cuartas, obviamente el país, Aurelio, el viernes pasado, el viernes 17, vivió algo que hemos considerado que ha roto todos los esquemas desde el punto de vista de cómo se ha devaluado nuestra moneda, de cómo se ha depreciado el país y al nivel a donde ha caído. Y eso se vio evidenciado, entre otras razones, con la devaluación dramática del bolívar, que pasó de costar 240.000 en el DICOM, en su oportunidad, a costar 6 millones de bolívares. El equivalente ahora con el dólar soberano o con el bolívar soberano son 60 bolívares, pero realmente son 6 millones de bolívares. Tu lectura inicial para abrir la discusión del día de hoy de cara a lo que ocurrió el viernes y lo que está pasando esta semana. Bueno, yo siempre que me preguntan eso, yo hago la siguiente anotación. Estas son medidas de cosmética monetaria. Uh-huh. Aquí el gobierno simplemente tiene un problema muy grave con los efectivos, porque ya el efectivo que estaba en poder del público, las denominaciones de los billetes, no podían servir para comprar las bienes esenciales. Claro. Tenías que llevar unas carretas completas, exacto, ¿no? Entonces lo que se ha hecho es sustituir los billetes viejos por unos nuevos. Ok. De eso se trata. Esa es la medida más central de todo esto, unos billetes nuevos. De pura cosmética. De pura cosmética es lógicamente los bancos, las tarjetas de crédito, los puntos de venta, pues tienen una capacidad de transmitir datos. Entonces no es lo mismo transmitir 6 millones que transmitir 6. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos, qué es lo que nosotros queremos que debemos hacer en Venezuela? Bueno, Venezuela debe atacar el problema de la inflación a fondo. Uh-huh. Y el gobierno no está atacando la inflación a fondo. Está buscando una cosmética, está buscando medidas que traten de atenuar los efectos de la inflación antes que combatirla, antes que reducirla. Y está haciendo, esto es un conjunto de medidas que pareciera que fuera un paquete coherente, pero esto no es nada coherente. Esto es, como diría un viejo político, que fue el doctor Prieto Figueroa, esto es un injerto de morrocoy con gallo, para hablarlo en términos criollos. Sí. O sea, es un poquito de cada cosa, pero que no aparenta tener una coherencia, ni mucho menos unos objetivos claros.
Okay. O sea, el gobierno dice que va a combatir la guerra económica, que va con Dollar Today, todas cosas de índole superficial, pero el gobierno no dice, señores, nosotros en un mes vamos a dar la inflación a 10%. En un mes el déficit fiscal se va a disminuir en tanto por ciento. No hay objetivos cuantificables, claro, porque simplemente porque no los puede haber. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Ahora, dentro de esta cosmética, como el Banco Central no tiene reservas en dólares y la contraparte de la emisión en bolívares es tener reservas internacionales, para los que saben un poquitico de contabilidad, en un banco central el activo son las reservas internacionales, el oro, etcétera, y el pasivo son las monedas. Ese es un balance del Banco Central. Los bancos centrales no tienen por qué tener patrimonio, sino una cosa muy poco. Entonces, el activo, ahora, como no hay activo en dólares, porque no hay reserva en dólares, porque el país no está acumulando, está gastando todos los dólares que le entran y no acumula dólares. Los dólares que le entran al país son los provenientes de las ventas del petróleo, que están muy disminuidas. El país no está exportando otras cosas, algunas marginales, y había una nueva fuente de ingresos, que son las remesas de los venezolanos en el exterior. Alguien decía que las remesas del año pasado fueron 200 millones de dólares, pero este año son mucho más importantes. Sí. Yo no sé, no exactamente, no he podido cuantificarlo, pero yo creo que las reservas están por de los 400. Las remesas. Las remesas están 300, 400 dólares billones de dólares al mes que están ingresando. Que además hay algo ahí que falta, y te atajo rápidamente, porque no solo las remesas en términos del cash, del monetario, sino también en términos de material, o de productos, porque está ingresando al país una cantidad de recursos. Ese es otro rubro, esos son importaciones que están entrando al país, pero eso no es caja. Claro, no es caja, correcto. En cambio, las remesas, esos son dólares que entran, y el gobierno está tratando de capturar esos dólares para que vayan al Banco Central. Para que finalmente en el proceso de intercambio vayan al Banco Central, y entonces está aperturando el mercado cambiario, está eliminando las leyes estas de ilícitos cambiarios, que la derogaron, pero sin tener facultades derogatorias a la Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Entonces, está tratando de capturar algunos de esos dólares, dándole facilidad a las casas de cambio, porque el gobierno quiere intervenir comprando dólares allí en ese mercado. Pero tiene el tema del déficit fiscal a su mismo tiempo. Te estoy diciendo que el Banco Central, las monedas se emiten contra un activo. Entonces ha inventado otra ficción que se llama el petro. Justo, era la primera pregunta que te tenía en términos concretos. El petro es simplemente una medida, una nueva moneda, vamos a decir venezolana, cuya base conceptual son yacimientos de petróleo. Entonces ellos escogieron no sé cuáles yacimientos de petróleo que tienen una reserva de 60.000 barriles de petróleo, y se los van contra esas se los van a asignar al Banco Central, y el Banco Central va a tener petros, ¿ok? Y contra esos petros va a sustituir los dólares, esos son activos del central, y contra esos petros va a emitir bolívares, ¿ok? Eso está diciendo el Banco Central ahora, el gobierno, que ya ellos no van a emitir, lo dice Maduro, no va a emitir dinero inorgánico. Porque la emisión de dinero inorgánico era que con la misma cantidad de dólares se emitían más bolívares. Prendías la maquinita. Exactamente, emitía más bolívares. Entonces, claro, las reservas en dólares son las mismas o menor, y tenía más bolívares, lo cual significaba una devaluación. Claro, obviamente, ¿no? Claro. Implica una devaluación, porque cuando tú divides los dólares que tienes en reserva contra las monedas que tienes, te da un tipo de cambio, que es el tipo de cambio que se llama el tipo de cambio de reserva. Entonces, ¿qué está pasando? Dice que no va a emitir bolívares ahora inorgánicos, sino contra los petros. Sí, va a petrolizar la economía en Venezuela. Pero eso es otra ficción. Claro que lo es. Esto es una ficción porque es un asunto contable, simplemente. El petro no es una moneda de intercambio internacional, de manera que nadie que quiera vender algún asunto en Venezuela, es decir, yo lo voy a pagar con petro y ese petro se va a cotizar en los mercados internacionales. No es verdad. Claro. Porque de paso no es una moneda creada con todas las
las características que tiene que tener una moneda. Entonces, es otra ficción. Sí. Entonces, esto fin y al cabo, no hay coherencia. Déjame terminar porque Sí, claro. Adicionalmente, entonces el gobierno dice que ya no va a emitir más oro orgánico, pero que tiene que elevar los ingresos fiscales. Muy bueno. Vamos a elevar el precio de la gasolina. Y entonces, yo no sé exactamente cuánto es el precio de la gasolina que se va a poner. Se dice que va a ser 90 bolívares el litro, pero no sé, 90 bolívares el litro es un poquito más de $1 de hoy, sí, que está a 60 bolívares. Correcto. Soberano. Hoy el bolívar soberano está... el petro está fundado en un valor del petróleo de $60. Entonces, claro, ellos han sacado unas cuentas muy sencillas que dice que terminan que un bolívar soberano vale 60 bolívares y que ese va a ser el tipo de cambio ahora del gobierno. Ellos pero no eliminan el control de cambio porque van a haber unas tasas preferenciales todavía. Creo que se llama el DIGECOM, va a existir. Y ahí, bueno. Sí, pero fíjate que el DICOM, es decir, es bien complejo porque, digamos, llevando los puntos hacia atrás para además llevar los puntos que presentó Maduro, ¿no? Sí, es cierto, se inventan toda esta estrategia del petro, pero te faltó sumar algo más, que esto no se trata ni siquiera de una moneda, de la creación de una moneda bajo parámetros tradicionales de la economía. Estamos hablando de una criptomoneda que nació al margen de los controles gubernamentales y que hasta en ese punto el régimen de Maduro ha pretendido violar las normas de libre comercio en el caso digital, porque además es una criptomoneda totalmente distinta. Se pusieron de moda las criptomonedas, sí, los Bitcoin, pero eso es un mercado que, como todo mercado volátil, cuando aparece, hoy en estos momentos el mundo se está produciendo una consolidación del Bitcoin y ya la efervescencia, la euforia que había con el Bitcoin ha bajado. Sí, ya bajó bastante. De hecho, tuvo una caída importante en las principales monedas. Como todas las cosas, porque eso nació pues de una necesidad de intercambio entre operadores electrónicos, etc. Pero no nos desviemos para allá. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Dice, bueno, yo tengo que resolver el problema fiscal, voy a subir el precio de la gasolina. Obviamente, ya es inaguantable el precio de la gasolina en Venezuela, pues se regala. ¿Qué precio le pongo? Bueno, creo que le van a poner $1 el precio de la gasolina. Por ahí están las cosas. Porque es la única manera de que le permita al fisco tener ingresos. ¿Pero qué hago con los pobres? Entonces inventaron el subsidio a través del carnet de la patria. Sí. Que yo no sé cuántas personas se inscribirán en el famoso carnet de la patria, pero obviamente... en Venezuela no sé cuántos automóviles hay circulando ahorita, cuántos dueños de automóviles, pero yo dicen que van 3 millones de vehículos automotrices registrados, según Delcy Rodríguez, al día de hoy. Bueno, yo tengo mis dudas. Claro, pero por supuesto. Ahora, el otro aspecto entonces decidió subir los impuestos. Entonces decidió subir el IVA, creo que ahora es 16,5, y movió hacia arriba algunas de las tasas del impuesto sobre la renta. Correcto. ¿Ok? Eso va... Ahora, en teoría aumenta el ingreso fiscal. Pero eso no es cierto. Eso no es tan cierto. Porque en un país que tiene la economía que está en recesión, o sea que la economía de Venezuela no crece, decrece de tamaño, significa que la economía decrece de tamaño, que no hay inversión y que el consumo se reduce. Y por lo tanto hay menos impuestos que recoger, ¿no? Que recaudar. Menos impuestos que recoger y menos impuestos de todo, porque entonces es una ficción. Claro que es una ficción. Pero para colmo, porque evidentemente ellos quieren que ese mercado cambiario funcione sobre la base de los 60 bolívares del petro. Que vienen del petro, que son hijos del petro, pero quiere que eso funcione con la idea de ellos poder captar esos dólares, porque acuérdate que este es un país que no tiene dólares y todo lo que venga santo y muy bueno. Y entonces pretenden, ¿qué hago con los pobres? Entonces simplemente, en vez de reducir el déficit fiscal, lo va a aumentar, porque aumentó el salario mínimo yo no sé si exactamente cuánto es el monto, porque no he entendido, pero yo creo que... 1.800 bolívares soberanos. Sobre
180.000 bolívares que estaba. O sea, sobre 3 millones de bolívares que estaban. No 180.000, 3 millones. Son 60 veces el salario actual. Entonces son 5,9 veces el salario, exactamente. Entonces, claro, eso tiene un impacto en los costos de operación, de comercio, etcétera, de la gente. Pero donde además tiene impacto en el sector privado, porque entre otras cosas nosotros tenemos una ley del trabajo, como si fuésemos un país rico, socialista, de inamovilidad, de prestaciones sociales, sí, que constituyen un tabú en Venezuela. Sí, la ley del trabajo es un tabú. Entonces, para colmo, va a aumentar el gasto público, porque todos los 3 millones, 4 millones que trabajan en el sector público, se les va a aumentar el sueldo, porque tú aumentas el saldo mínimo, tú tienes que subir eso. Entonces, eso es comida para hoy y hambre para mañana. Bueno, yo creo que ni siquiera para hoy, te soy sincero, y a ustedes también les invito a compartir sus comentarios. Veo que, bueno, a ver quiénes están conectados. Gracias por ir migrando a nuestra nueva plataforma. Le pido disculpas a aquellos que no se han podido conectar a tiempo. Sony está enviándonos saludos a todos, igual a Mónica Salazar. A ver quiénes más tenemos por acá. Elena también, Madán. Bueno, fíjense que antes de comentar, de incluir los comentarios, hay varias cosas. Lo primero, la razón por la cual, una de las principales razones que insisten los analistas, me gustaría tu confirmación o el desmentido que corresponda, de quitar los 5 ceros a la moneda, obedece a dos vertientes. La primera, y tú lo dijiste al principio, un tema de cambio cosmético. ¿Por qué? Porque si la gente iba con carretas completas de dinero para adquirir 3 cambures, 3 plátanos, pues obviamente el impacto que eso genera, no solamente puertas adentro, sino afuera, también es enorme, número 1. Número 2, para poder devaluar de la manera en la que se devaluó el bolívar. Entender, y cuando tú hablas de porcentaje, la devaluación del bolívar, que yo lo decía, no el sueldo, lo tenía confundido con el sueldo. El caso del bolívar, que haya pasado de 240.000 a 6 millones de bolívares, estamos hablando de una evaluación que pasa el 5.000%, ¿no? No partiendo de un tipo de cambio preferencial que tampoco existe. Eso pues, entonces, claro, pero en realidad el tipo de cambio en Venezuela es el que marca el mercado libre. Y el mercado libre, al que le conviene lo que ha ocurrido en Venezuela con la especulación cambiaria, el primer beneficiario de lo que ha ocurrido es el propio régimen de Maduro, porque obtiene mayor cantidad de bolívares por la misma cantidad de dólares que tiene, entendiendo que tiene una economía destruida, entendiendo que PDVSA no produce, tú necesitas ingresar. Ellos se dan cuenta de que es necesario abrir el tipo de cambio en Venezuela porque hay que crear posibilidades de ingresos en dólares, porque el problema de fondo de Venezuela, y ahí vamos a los temas de fondo, es que Venezuela no tiene ingresos en dólares o en euros, pero en dólares suficiente para que su economía funcione en términos normales. Pero Aurelio, no lo van a poder crear. Y no tienen, entre otras cosas, porque con los ingresos que tiene Venezuela en este momento, no pagan el servicio de la deuda externa, no se realizan las importaciones que el sector productivo que requiere, no se realizan por una serie de razones de que no hay ingresos. En Venezuela no solamente ingresos que no vienen de las exportaciones, tampoco hay ingresos de capitales. Sí. Es decir, en Venezuela no hay flujo de capital positivo de que vayan inversionistas a invertir en el país porque es un riesgo aceptable, tiene una buena tasa de retorno, el país está estabilizado, ni tampoco los bancos están dispuestos a reestructurar la deuda para que el país mejore. Entonces, el juego está trancado para el gobierno. Entonces, mientras no haya ingresos de capitales y mientras no se restablezcan los equilibrios internos y externos, el país, la economía ni va a crecer, mientras eso no sea, ni va a poder solucionar el problema de la inflación. En algunos meses, vamos a ver. Pero ¿por qué el gobierno hace eso? Esa es la pregunta. Es que no tienen analistas que de una manera muy simple estamos nosotros hablando. Eso no les importa. No les importa porque eso le da vida para unos meses más. Porque el gobierno está viviendo de vidas cortas que las prolongan, de crisis prolongan. Eso, ellos no están pensando en el largo plazo. De cartuchos de oxígeno, en lo absoluto. Eso simplemente lo que le da es, y ese es el estilo de Venezuela, de la Venezuela de hoy. Vamos a resolver el problema de hoy, ya mañana veremos. El gobierno está en lo mismo. Vamos a resolver los problemas de hoy, ya mañana. Pero no hay problema, no hay medidas de fondo
que es lo que demanda el país de un ajuste macroeconómico y económico, y no solamente concentrado en temas económicos, sino en Venezuela hay que reacomodar el sistema legal e institucional. Sí. Por ejemplo, la ley del trabajo, Venezuela no puede progresar en el futuro con una ley de trabajo que crea tantas barreras y tantas restricciones y tantos costos al empresario. O sea, pero tú le dices al venezolano que no va a haber prestaciones sociales. Sí, sí. ¿Y para qué sirven las prestaciones sociales si la gente con la inflación lo que hace es pedirla prestada y se las gasta? La idea de un ahorro cuando se retire, todo eso se lo ha comido la inflación. Entonces en Venezuela hay que hacer una nueva ley del trabajo dentro de ese ajuste que se adapte a las condiciones de esa Venezuela pobre que pretende y que quiere crecer. Claro. Ahora, una Venezuela que digamos, dentro de los cambios no solamente es pensar en esta reforma de la ley del trabajo, todas las estructuras tienen que cambiar. Por supuesto. Todo el sistema tiene que cambiar. Claro. Me hacías recordar, hubo una persona que tuvo oportunidad de conversar con esta persona, trabajó 25, 26 años, Aurelio, en la CanTV. Y hay distintos perfiles está el ahorrador, está aquel que gasta anualmente o pide sus prestaciones y las toma. Este señor, bueno, decidió guardar durante sus 26 años y no tocar las prestaciones. Mayor desgracia porque cuando ya salió, acaba de ser jubilado en CanTV, nos contaba que las prestaciones no le alcanzaban sino para, puede ser 2, 3 productos de la canasta básica y se acabó. Así es. Entonces es muy dramático porque cuando las variables no dependen de ti, sino dependen de la inestabilidad que el régimen de turno es el que te está propinando, pues no hay ni la más mínima posibilidad de conseguir capitales internacionales. Los únicos capitales que puedes conseguir son de forajidos que aprovechan la oportunidad, países de dudosa procedencia, con dudosas intenciones, que lo que llegan es a saquearte y pues sencillamente te dejan desvalido completamente. Hay un mercado de divisas, se dice el proveniente de drogas y tal, eso puede que suceda. Yo no estoy allá porque son cosas que se miden y se ven allá. Pero lo que es importante es que todo esto que ha hecho Maduro y el gobierno, con una gran verborrea demagógica, no conduce sino a nada nuevo. Es lo mismo. El único problema, y lo han hecho, porque lo que hablamos al principio de esta entrevista, es que tú antes con un billete de 100 comprabas algo. Ahora con 1000 billetes de 100 compras unos huevos. Sí, más nada. ¿Me entiendes? Más nada. Entonces, el sistema de pagos colapsó totalmente. Generalmente, en Venezuela, de toda la liquidez monetaria que había, la liquidez monetaria se compone del dinero en efectivo, que está en manos del efectivo del público, el banco tiene efectivo, lo que está en cuentas corrientes de los bancos, ¿ok? Los depósitos a plazo fijo en la banca, ¿ok? Eso es lo que se llama la liquidez monetaria, esas tres cosas. Generalmente en Venezuela el efectivo era un 10-15% del total de la liquidez. Sí. Pero ahora eso no es así, porque ahora se requieren mucho más billetes para comprar menos. Entonces, claro, ahí hay un problema del medio de pago que ha colapsado. Claro. Tan así que hay gente que compra efectivo y lo vende más caro a otro. Te vende un billete de 100 por $200. Claro. Ayer yo comentaba que estaba algo así como a 140% de descuento la transferencia con respecto al efectivo. Me decían, te quedaste corto, lo puedes conseguir 400 veces más caro, ¿no? Lo cual es insólito. Es insólito, pero te pregunto algo para irnos a la primera pausa. Aurelio, en Venezuela, te he escuchado muchas veces decir la palabra gobierno. ¿Tú crees que aún en Venezuela lo que existe allí puede ser llamado gobierno? Bueno, en términos reales, yo creo que sí. Porque el gobierno es el que tiene la batuta de las decisiones políticas que en el país está sucediendo. Pero si esa gente está en Venezuela. Sí, en Venezuela hay un gobierno equivocado, un gobierno pernicioso para el país, pero existe un gobierno, hay unos señores que tienen poder de decidir cosas. Pero que están allí legalmente, además. ¿Ah? ¿Crees que ellos están ahí legalmente? Pero tienen el poder real. Claro. Controlas el poder. Tienen el poder real, y el poder real se lo da también el sustento que le dan las Fuerzas Armadas, porque en Venezuela hay una alianza militar, política,
muy importante. Sí. En Venezuela los militares están en el poder. No es que los militares eran como antes, que eran militares. En la democracia los militares tenían poder, pero el poder no era de ellos. En esa época el poder civil estaba por encima del poder militar. Aquí no. Aquí hay una combinación que tú no sabes exactamente. Tan es así que los militares tienen hoy en día la tutela y el manejo de PDVSA, las empresas de Guayana, la electricidad, el agua y los alimentos. Claro. En Fuerte Tiuna funciona un mercado como cualquier mercado público. Sí. Que lo manejan los militares. Los militares, claro. Los militares tienen en Fuerte Tiuna y consiguen todo. O sea, los militares tienen el monopolio de la distribución grande de alimentos en el país. Yo te digo esto, y con esto nos vamos a la primera pausa. Para mí, ellos llegaron siendo gobierno en alguna oportunidad. Hoy día dejaron de ser gobierno para pasar a ser una vulgar y simple dictadura donde las mafias son las que ejercen de facto el poder en Venezuela. Por supuesto, pero ejercen el poder, o sea, tienen el poder en sus manos, el control lo tienen. El poder, o sea, claro. Tiene. Y desde luego, pues no es el gobierno que deseamos nosotros tener, mucho menos. Así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia. Les prometo, en la segunda parte voy a incorporar todos los comentarios porque sé, por supuesto, que están muy pendientes para incorporar su aporte a partir de lo que estamos comentando en este preciso instante. Así que bueno, no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia con nuestra emisión número 732.